Me dice el invitado que el fallo se conoció el 31 de enero. Nosotros estábamos en pleno verano. Para muchos de nosotros es tiempo de ocio y seguramente la literatura forma parte de esas cosas que a veces nos prometemos todo el año y que justamente disfrutamos en vacaciones. Pero se entregó unos meses después. Pero es el premio Alfaguara 2018 el invitado de este Mano a Mano. Yo quiero agradecerle su presencia. Nos interesa enormemente un escritor latinoamericano, nos interesa además el plus de que sea un mexicano, que es un país que ha tenido, además de enormes y potentes contradicciones en su historia, ha tenido siempre un enorme gesto de solidaridad para con nuestro país. Así que le queremos decir bienvenido a casa. Un hombre que no solo hace literatura y que es muy reconocido por ello, sino que también trabaja en el área de cultura de la Universidad de México. Por lo tanto, es un gusto conocerlo y es muy preocupante leerlo. Muchas gracias, encantado de estar acá. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la presentación que tenemos. Esta es la ficha técnica de nuestro invitado del día de hoy. Jorge Volpi Escalante nació el 10 de julio de 1968 en Ciudad de México. A los 11 años conoció a su primer amor, la física, a través del programa Cosmos de Carl Sagan. Por eso, cuando se inició gustoso en la lectura, devoró todos los libros del astrofísico que encontró en la ciudad. En secundaria se dejó seducir por la historia, a la que siguieron otros placeres como la filosofía y la literatura. Con 16 años, abandonó la física por la escritura, convencido de que la literatura permite descubrir lo que significa estar vivo y también vivir otras vidas, como la de ese físico que ya no será, o la del director de orquesta cuya novela aún tiene pendiente. Como otro misterio del universo, él y un grupo de amigos que soñaban con ser escritores se inscribieron en Derecho. No le gustaba, pero se licenció mientras escribía sus primeros cuentos y novelas cortas. La pulsión del escritor se latía tan fuerte que dejó su trabajo para irse a Salamanca, donde se doctoró en Filología Hispánica. Junto con aquellos amigos de preparatoria, generó un grupo que renovó la literatura mexicana con rasgos más cosmopolitas y contemporáneos. Los llamaban Generación del Crack. Jorge Volpi es autor de laureadas novelas, cuentos y ensayos, donde cultiva su pasión por la física, la neurociencia, la historia, la economía o la psicología, con una impronta ética y comprometida. Con su novela En busca de Klingsor, ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial, obtuvo su consagración internacional y fue publicado en 25 idiomas. Volpi fuerza constantemente los límites de los géneros y en una novela criminal lo hace una vez más, valiéndose del rigor del periodismo para la investigación y de los recursos de la literatura para narrar la historia. Galardonada con el premio Alfaguara 2018, esta novela sin ficción comienza con una ficción que pretende ser verdad. El 9 de diciembre de 2005, los dos informativos matutinos de mayor audiencia de México transmitieron en directo la liberación de 3 rehenes y el arresto de sus 2 peligrosos secuestradores, el mexicano Israel Vallarta y la francesa Florence Cassés. Meses después, periodistas que investigaban el caso revelaron que esas 2 horas y media de transmisión fueron un montaje. El jefe de policía asumió que se hizo, en complicidad con los medios, una recreación de la captura que había ocurrido de madrugada. Esto fue solo el inicio de una trama de engaños y corrupción que derivó en un conflicto diplomático entre México y Francia. Florence Cassés fue liberada 8 años después. Israel Vallarta continúa preso en una cárcel de alta seguridad sin sentencia de primera instancia que lo condene. Volpi logró armar un complejo rompecabezas que resultó de cientos de páginas de entrevistas, 20.000 folios del sumario, libros e investigaciones periodísticas previas. En un tiempo donde la diferencia entre verdad y mentira se confunde, los medios juzgan y la justicia es espectáculo, Volpi se sirve de su oficio de escritor para dar una clase de mejor periodismo. En su última novela, el narrador es tan solo el ojo que se pasea sobre los hechos y los ordena. Su mirada es la pregunta. Aquí no hay respuestas, solamente perplejidad de lo real.
¿Algo para corregir? No, todo muy bien. Usted se queda mirando este material y seguramente dice, qué hombre renacentista. Pues no, más bien me parece tan raro verme en pantalla. Bueno, sí, claro. En realidad lo que tiene que ver acá es la cantidad de cosas que ha hecho y la multiplicidad de vocaciones que parece tener en el mismo cuerpo. Bueno, siempre he creído que la literatura es de las pocas profesiones que permiten que uno viva varias vidas al mismo tiempo. Bien. Se puede poner varias pieles en estos primeros años de su vida. Pues sí, creo que imaginando con la ficción, uno puede justamente tener varias vidas, varias facetas, varias formas. Yo quiero destacar que este premio que usted obtuvo este año por este trabajo, el premio Alfaguara de novela 2018 por una novela criminal, es uno de los múltiples premios que usted ha recibido. Y además ha sido nombrado Caballero de las Artes por el gobierno francés. Aquí hay una persona que es protagonista en esta novela de un entredicho que generó, como lo decíamos recién en esta ficha técnica, una distancia entre el gobierno mexicano y el gobierno francés. ¿Qué tuvo que ver usted en eso? Bueno, yo solamente en contar la historia. Es una historia que en México y en Francia fue sumamente polémica, en otros lugares se conoce menos. Sí. Precisamente porque, como veíamos, una francesa, novia de un mexicano, fue acusada de secuestro. Esto provocó que se involucrara directamente el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y el presidente de México, Felipe Calderón, en una pelea que tuvieron que provocó casi la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países por este caso. La idea es que nosotros ahora, y usted llega al día siguiente del Día del Periodista a nuestro lugar de trabajo, pero ayer presentó el libro de una manera muy original. Felicito a la gente de la editorial porque generó una presentación diferente, por lo menos a las que nosotros estamos acostumbrados, porque un grupo de ávidos lectores decidieron ser los presentadores o aceptaron ser los presentadores, y eso está muy bueno porque normalmente quienes somos los intermediarios a la hora de presentar somos los que trabajamos en los medios. Y estos son tipos declaradamente cautivos por la lectura y además muy jóvenes. Sí, eso fue muy bonito, muy emocionante. Es un club de lectura de jóvenes esencialmente, y ellos fueron los que lo presentaron. Estuvieron acá no hace mucho, estuvimos conversando una mañana con algunos de ellos, pero vuelvo al contenido. En un tiempo como este, y como decía ayer, el Día del Periodista, estamos muy provocados y muy preocupados por una transversalidad que parece recorrer el mundo y no solamente nuestra América, de noticias que no son verdad, que suelen ser falsas, que vienen desde lugares que pretenden malintencionadamente, diríamos nosotros, porque no trabajan con la verdad, generar opinión o torcer la opinión colectiva. Es algo que se discute en Brasil, es algo que se está discutiendo aquí. Nosotros también estamos en una no declarada campaña política, pero sí con subterfugios, campaña política declarada. Y me parece que este libro viene como anillo al dedo. Y ahí aparece un hombre premiado, reconocido, con responsabilidad institucional y literaria, a ocuparse de un caso así. Pues sí, es un caso que de alguna manera es un caso que ocurre en 2005, tiene actualidad también porque habla sobre esto que ahora llamamos fake news o posverdad o noticias falsas. Porque en efecto, hace 13 años, dos programas de televisión presentaron durante más de 2 horas una serie de imágenes que luego supimos que eran completamente falsas, que no era la auténtica detención de los secuestradores, que no era la auténtica liberación de las víctimas. ¿Israel no era Israel? Sí era, pero ellos en realidad habían sido detenidos el día anterior. Él incluso durante todo ese día fue torturado para ser obligado a decir lo que quería la policía que dijera, y al día siguiente son presentados en esta suerte de montaje o de obra de teatro montada por la policía para demostrar su eficacia. ¿Las Chinitas existe? Sí, ese es el lugar, ese es el barrio, la pequeña propiedad en donde fueron detenidos Israel y Florence. Bien. El libro empieza con el secuestro de una jovencita, sí, de lo que podíamos llamar una clase acomodada en nuestro país. Tenemos diferencias a la hora del perfil, de diagramar el perfil de nuestras sociedades, por eso hago estas precisiones que pueden parecer un poco clasistas de más. Una jovencita inteligente, sin embargo, sí, que de entrada empieza
a tratar de manipular a sus secuestradores. Exacto. ¿Por qué funciona ese personaje? Bueno, este es, digamos, el caso real. Ella fue secuestrada saliendo de su casa cuando iba conduciendo su coche hacia la escuela. Estuvo muy pocos días secuestrada porque generó una cierta simpatía con su secuestrador. Entonces, él rebajó enormemente el monto del secuestro y finalmente la dejó libre. La veía, le decía el secuestrador a ella, casi como una hija. Y ¿no? De esa manera le permitió quedar libre. Bien, lo interesante de todo esto es que se mete en esta historia y de una manera real, porque lo que usted hace es retroceder en el tiempo e ir consiguiendo elementos probatorios de parte de la historia. Las lagunas las rellena con literatura, pero todo lo que encuentra de la vida real trata de ponerlo. Es que hay un programa de radio donde habla un pastor que es un punto de contacto entre el secuestrador y la secuestrada. Sí, este es un caso que fue apasionante porque tiene al mismo tiempo una historia de amor, la historia de amor entre Israel y Florence, que ya de por sí es bastante extraña, una parte policíaca, una parte política, una conspiración detrás. Y lo que yo quería era contarla tal cual, utilizando sí el ritmo, ciertos recursos literarios de la literatura, pero sobre todo tratando de que los hechos hablaran por sí mismos. ¿Sabe por qué le hacía la mención de la radio? Porque sí, eso también tiene que ver con el perfil de lo que está pasando con quienes están adquiriendo poder desde los medios de comunicación en América. Exacto, y ese es el otro tema central del libro, efectivamente, la manera como el poder político o policíaco se relaciona con el poder mediático, cómo los medios son muchas veces los que juzgan antes de que juzguen los jueces, la manera como un caso de justicia se convierte en un escándalo o casi en un circo. ¿Usted fue a ver a Israel? Sí, yo lo vi varias veces en la cárcel. Bien. ¿Para usted todavía Israel es un enigma? Es un enigma. ¿O es para el personaje que escribe este libro? Bueno, no, para mí y para el personaje que escribe el libro, sí, tiene algo de enigmático, pero al mismo tiempo estoy convencido de que, igual que Florence, que salió de la cárcel en 2013, Israel también debe salir de la cárcel porque el Estado mexicano no solo no le garantizó un juicio justo, sino que hizo hasta lo imposible para que ese juicio no resolviese la verdad. Y además fue víctima de tortura, igual que su familia, que también fue detenida por este caso. Bien, hay una hermana que es un personaje poderoso, sí, que de alguna manera genera una suerte de tutela y de batalla permanente por esa familia, pero la tortura parece estar legitimada. Pues sí, la tortura desafortunadamente es una práctica habitual entre la policía mexicana en muchos de los casos criminales que ocurren en México hasta el día de hoy. Si hay tortura, no hay justicia. Claro, la tortura es una violación central a los derechos humanos y evidentemente quien es torturado para confesar un crimen, ese testimonio tiene que ser invalidado, por supuesto. ¿Usted sabe la devoción que genera en el gran público los casos de la vida real? Claro, yo creo que es justamente a través de esos casos de la vida real, pero investigados sea por periodistas o por escritores, que podemos entender mejor lo que realmente pasa en nuestro tiempo. ¿Por qué se animó con esta historia? Bueno, decía, porque tiene todos estos elementos que me parecían atractivos para un escritor, para un lector. Un caso emblemático que al mismo tiempo me permite hablar de México en muchos sentidos a través del retrato, un retrato muy severo de su sistema de justicia. Bien. Después de la noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, yo creí que nadie más se iba a animar a hacer literatura sobre este tema. Así que en ese sentido me saco el sombrero. Pero cada uno asume sus osadías o sus pecados literarios como puede. Exacto, pero desde luego el libro de García Márquez fue una inspiración muy importante para mí. ¿Sabía quién era el jurado cuando se presentó? No, sabía que, porque se había anunciado que Fernando Savater era el presidente, pero no sabía quiénes eran los demás miembros del jurado. Esta presentación que poníamos recién se cierra con esa frase de Savater, sí, que de alguna manera junto a Emilio Achar, Matías Senar, Claudia Llosa, Sergio del Molino y Pilar Reyes son los integrantes de este jurado. Y eso es otro de los baluartes, o mejor dicho, de los valores que tiene el premio Alfaguara, que generalmente consigue un jurado que ya de per se es un jurado de notables. Entonces asegura a quienes nos gusta la literatura una suerte de plataforma desde la cual poder proyectarnos y meternos en el libro. Ahora, en este caso, usted no es un premio revelación. Usted es un hombre que tiene una larguísima carrera
con una serie de libros que han sido muy leídos y enormemente valorados. Por eso es interesante ver cómo llega un día en el que la realidad le dice acá. Exacto. Párate acá. Es que es la primera vez que me ocurre. Todo lo que demás que yo había escrito son novelas con ficción. Esta es una novela sin ficción. Exacto. ¿Esto es una nueva manera de hacer literatura? Porque de alguna manera también se está poniendo de moda. Exacto. Es una manera, digamos, distinta que mezcla periodismo con literatura. Empezó desde mediados de siglo con figuras como Rodolfo Walsh en Argentina o como Truman Capote en Estados Unidos. Pero es cierto que en nuestra época, en Latinoamérica, ha adquirido una enorme fuerza, sea desde el lado de esto que yo llamo novela sin ficción, o sea desde el lado que también se ha conocido como periodismo narrativo. ¿Le gusta hacerlo? Me ha gustado mucho, ha sido una nueva experiencia. Es completamente distinto que escribir una novela tradicional, pero al mismo tiempo fue apasionante la investigación y la escritura. Ahí lo veíamos en la presentación como un hombre amigo de sus amigos en el término literario, es decir, trabajando algo que no siempre se visibiliza y que es el concepto de generación en literatura. Nosotros vivimos, obviamente, usted lo sabe, horas muy aciagas, no hace tantos años en la dictadura de nuestro país, y recuperar el mercado literario fue un esfuerzo que nos costó después de ella. Hay una de las personas que fundó una editorial que se llama Trilce, que hasta el día de hoy sobrevive, que es Annie Morvan, a la cual usted le agradece. Cuénteme por qué. Annie Morvan es mi editora desde hace mucho tiempo en Francia. Ella tiene muchos vínculos con Uruguay, vivió aquí, estuvo casada con Daniel Biglietti, al que yo también tuve la oportunidad de conocer hace unos años y que murió hace realmente muy poco. Y sí, siempre que hablo con ella, habla con su español uruguayo. ¿Y qué sabe usted de nosotros para venir a decirnos que tenemos que leerlo? Bueno, a mí siempre me encanta venir a Uruguay en medio de las catástrofes que ocurren en toda la región, de lo que pasa en Argentina o de lo que está a punto de pasar en Brasil, pues siempre es un gusto venir a Uruguay, que parece un modelo de sensatez en América Latina. No nos exija tanto. Rompiendo todas las convenciones del género, el autor coloca al lector y a la realidad frente a frente sin intermediarios. Usted escribe como si golpeara las palabras. La necesidad de convertir los hechos que usted narra en algo que usted transmite como si fuera una nueva cámara, que en una suerte de metalenguaje se pone detrás de la cámara que narró esos hechos, lo obliga a quitar una cantidad de adjetivos y a procesar con muchísima rapidez la evolución de los hechos. ¿Se sintió cómodo así? Bueno, fue todo un ejercicio nuevo. Me gusta porque critica a los partes policiales. Claro. Y habla mal de los gerundios. Pues sí, exactamente, de la manera como suelen hablar en el lenguaje jurídico o judicial, que a veces se parece poco al español. Pero sí, aquí había que contar la historia lo más directamente posible, pero al mismo tiempo con un ritmo que fuera el ritmo de una novela policíaca, con el ritmo de un thriller, con el ritmo de una novela negra. ¿El secuestro es una manera de vida en la sociedad mexicana? Desafortunadamente sí. En ese momento, en el 2005, era el principal problema de seguridad de México, eran los secuestros. Había habido una ola importante y había una preocupación pública muy grande. Desafortunadamente, poco después de este caso, los mismos actores de este caso, el presidente Calderón y el jefe de la policía de ese momento, lanzan la guerra contra el narcotráfico, y desde entonces el principal problema ya no son los secuestros, el principal problema son los homicidios. En 12 años llevamos 220,000 muertos por la guerra contra el narcotráfico. Es bien interesante porque a nosotros nos puede servir como hasta una lectura desde lo que se reclama como sociedad. Empieza a aparecer en los distintos países latinoamericanos como una suerte de argumento que pasa a ser un argumento político, el argumento de la seguridad. Exacto. Y de ahí empieza entonces a pedírsele al Estado una extrema, contundencia a la hora de frenar la inseguridad, de trabajar por ese tema, y ahí empiezan a deshilacharse algunas circunstancias de derecho, aún desde la Presidencia de la República. Claro, así fue en el caso mexicano. La intervención directa del presidente Calderón, sin ninguna prevención, sin ningún estudio previo, sin ninguna preparación
de combate directo por el ejército al crimen organizado y al narcotráfico fue lo que provocó la desestabilización completa del sistema y el desastre en el que México está desde hace 12 años. Volpi, ¿qué es un periodista C? ¿Un periodista? Perdón, un policía C. Es que en el sistema, digamos, de jerárquico mexicano, los dividen en A, B y C, dependiendo los años que llevan y cómo van ascendiendo en el escalafón. Quiero decirles que nuestro invitado que está aquí, a quien ustedes le están dando la bienvenida, Leo Alú, que dice saludos al gran Jorge Volpi, su trabajo es admirable, sigo sus novelas desde El Jardín Devastador, le da la bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, y obviamente lo saluda devastado, debí decir, perdón. Gus dice, la historia desentrañada con maestría. Un abrazo a Jorge Volpi. Muchas gracias. Ha recibido premios tan importantes como el Premio Mazatlán de Literatura al Mejor Libro en el año 2008. En el 2009 le concedió el segundo premio del ensayo Debate Casamérica por El insomnio de Bolívar, el Premio Iberoamericano José Donoso de Chile por el conjunto de su obra. Ha sido becario de la Fundación Guggenheim, nombrado Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y en el 2011 recibió la Orden de Isabel I la Católica en grado de Cruz Oficial. Sus libros han sido traducidos en 30 lenguas, ya no se dice idioma. Usted es una vaca sagrada. No. ¿Qué va a hacer? Se le complicó la vida. Se le puso así el viento en contra. ¿Va a seguir en esta línea? No sé si más adelante. Lo que sí sé es que el siguiente libro volverá a ser una novela con ficción, como las otras. México tiene una importante liazón con Uruguay. Sí. Usted lo sabe. Claro. Hace bien poquito empezamos a hacer algunas nuevas lecturas sobre algunos personajes increíbles. Uno de ellos es Blanca Luz Brum, que supo enamorar a algunos mexicanos a través de su pluma y su literatura, y que empezó con Siqueiros y terminó con Pinochet. No deje de hacer una mirada sobre ella. Pues la buscaré. Es bien interesante para usted. Sí. Muchas Bienvenido gracias. a casa. Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros, felicitaciones gusto. por este premio y gracias en el Día de las Bibliotecas por agregar un lugarcito más en nuestros anaqueles. Encantado, muchas gracias. Felicitaciones. Cerramos el mano a mano, amigos. Esta mañana tiene premio, ya lo compartimos en La Mañana en Casa.